Hoy vamos a hablar sobre la diverticulosis, a petición de un caballero que ha estado bastante emproblemado, como dice él mismo. O sea, tiene bastante, inclusive está sangrando mucho en sus defecaciones. Los divertículos son bolsas que se abultan en el colon o el intestino grueso. Por lo general, las personas con más de 60 años presentan con mucha más facilidad las diverticulosis, una inflamación o crecimiento anormal de los divertículos. Algunos síntomas son, por ejemplo, cólicos leves, distensión abdominal, estreñimiento. Cuando hay estos divertículos o diverticulosis o diverticulitis, también le dicen otros, que son las bolsas que se encuentran presentes en el intestino grueso y que llegan a inflamar o infectar y se denominan generalmente diverticulitis. Es una repetición que hago para que quede bien claro, porque hay unos síntomas muy similares en otro tipo de enfermedades. Este tipo de paciente sufre una debilidad del músculo intestinal. Se puede originar debido a la presión, especialmente la presión fecal sobre las paredes del músculo intestinal, que es poco consistente, débil, flácido. Entonces la dilatación que hace el peso fecal, muchas veces hay unas dilataciones que hace que se forme una especie de bolsas que se estiran hacia los lados o hacia afuera, y es cuando empieza a sentir los verdaderos síntomas. Ahora, ¿cuál es el porqué? La verdad, muchas veces las dietas inadecuadas, o sea, la comida inadecuada, para mí es el primer principio de este tipo de enfermedades. Aquellas dietas que son bajas en fibra. Hay mucha gente que no le gusta consumir nada que tenga fibra, desde jovencitas, desde jovencitos. Solo comen determinadas sustancias, les gusta mucho la comida chatarra, las hamburguesas y cosas así, pero poco que tenga fibra. Entonces, con el tiempo sufrirán las consecuencias de no haberse cuidado. Y muchas veces los padres de familia, la madre de familia, no se ha preparado, no ha estudiado, no se ha aprendido qué tipo de alimentos debe darle a sus hijos para levantarlos sanos. ¿Por qué? Por ejemplo, porque en estos casos el músculo intestinal debe ejercer ciertos movimientos para que haya una buena contracción y eliminación, un peristaltismo adecuado para que pueda realmente evacuar fácilmente todos los nutrientes ya en descomposición y no se queden a veces, porque puede producir en muchísimos de ellos una pereza intestinal, y esa presión de ese bolo digestivo haciendo presión en el colon descendente especialmente, es donde más hay la posibilidad de que sufra de divertículos. Para expulsar las heces y esta situación fuera de que se eliminen residuos y que se fortalezca o que la parte musculatura. Pero en caso contrario, si el intestino se vuelve perezoso, puede presentarse también estreñimiento. Hay una especie de estreñimiento y resequedad intestinal. Ahora, la parte herencia, la parte hereditaria o genética en ciertos pacientes. Las personas con antecedentes familiares son más propensas a presentar la pared muscular débil, flácida, flórica. Dentro de la homeopatía se llama estados flóricos, y hay un remedio muy importante que aborda o ataca el estado flórico, que es la calcárea flórica. Es un bioquímico, una de las sales de Schussler, porque dentro de la homeopatía tenemos una serie de posibilidades de darle fortaleza a la parte muscular y a los tejidos para que no se queden flácidos, no se distendan fácilmente.
Por ejemplo, en homeopatía tenemos una fórmula o unos medicamentos que para la divertículos, como por ejemplo como antiinflamatorio, belladona, echinacea, calicarbónico, laquesis trigonocephalus, nitricum acidum, tuja occidentalis, son productos que ayudan intensamente en los casos de que sufra de diverticulosis o diverticulitis. Y no solo sobre la diverticulosis, o sea, una serie de enfermedades crónicas que es el fuerte nuestro, porque estamos abordando más de 1000 enfermedades sobre estados crónicos o estados inmunológicos, que con homeopatía y nuevos sistemas curativos, tratando el genoma humano y tratando con las células madre, con el famoso Stemehans que viene de Estados Unidos, estamos haciendo curaciones increíbles que antiguamente se tenían en cuenta como incurables. Hoy en día son factibles de curarse. Lo esperamos en la carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco, Cali. Sí, el tratamiento de la diverticulosis depende de la gravedad de los síntomas. Algunas personas posiblemente necesiten estar a nivel hospitalario, porque es grave en muchísimas personas, y en otros había que hacer unas cirugías pavorosas para hacerlo sobrevivir. Antes de que el agua se ensucie, como se dice vulgarmente, es bueno que acudan a una consulta natural donde podemos corregir el metabolismo para que no haya esa dilatación del colon, especialmente el intestino grueso, que es el que es más perjudicado en estos casos. Regularmente y por lo regular se puede hacer un tratamiento en su casa. Sí se puede tratar en su casa este tipo de enfermedades. Ahora, los síntomas, digamos, en la mayoría de los casos de la diverticulosis es asintomática. O sea, muchísimos ni siquiera al principio, los primeros años, no sienten nada, no tiene síntomas. Hay ciertos cambios, pero cuando ya está bastante crecido los divertículos, entonces es donde ya empieza Jesucristo a padecer, o sea, ya empiezan los grandes problemas. Sucede en algunas ocasiones, por ejemplo, que la materia fecal puede quedar retenida en los divertículos. Al estar retenida, imagínense la inflamación y los grandes problemas, la putrefacción que se puede dar por dentro, podría ser muy grave. Entonces, luego las bacterias, las bacterias patógenas se pueden desarrollar en esas zonas, llevando al paciente en esa zona en una inflamación o inflamaciones severas, inflamaciones e infecciones, porque al estar incrustada parte de la defecación dentro de esos divertículos, de hecho empieza una descomposición y podría haber una necrosis, o sea, una muerte de las células de la parte que está afectada, y muchísimas veces había que extirparle una buena parte de los intestinos del paciente. O sea que es mejor que vengan a la consulta y no se olviden, estamos en la carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco, Cali. Las consultas son de 8 a 11 y media y de 2 a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Y los sábados, que es una consulta popular, ya medio Cali lo sabe y medio Colombia se puede decir, que los sábados, hace más de 20 años, hace como 30 años tengo la consulta los sábados en la mañana a 5,000 pesos. Es una ayuda que hacemos por parte de la fundación a gente que no puede cancelar los 30,000 que vale la consulta. Hablando de síntomas, el dolor tipo calambre en la parte inferior izquierda del abdomen es más notable. Vuelvo y repito, dolor tipo calambre en la parte inferior del abdomen, en la parte izquierda, hacia el colon descendente, dirigiéndose hacia la parte anorrectal. Dolor también en cualquier parte del abdomen. Dolor al presionar el abdomen es otro síntoma muy notable dentro de la diverticulosis. Fiebres, escalofríos, presencia de sangre en las heces. Ahí está el peligro porque ya está rompiendo vasos sanguíneos
y pueden empezar unas deshidrataciones por pérdida sanguínea. Otros pacientes con diverticulosis o diverticulitis pueden presentar vómitos, náuseas, periodos de diarrea alternada con periodos de estreñimiento. O sea, unas veces diarreico, otras veces estreñido. Ahora, muchísimas veces necesitamos hacer una serie de exámenes para confirmar, para saber la verdad, no solo porque sospecho de que tenga. No, la sospecha no. A nivel médico debe haber una confirmación exacta y correcta para que haya, o sea, debe haber un diagnóstico preciso para hacer los tratamientos adecuados. Es indispensable muchísimas veces hacer exámenes como una tomografía computarizada, en otros una ecografía abdominal, una radiografía de abdomen, o sea, una colonoscopia, pruebas de sangre y muestras de heces, o sea, heces fecales. Porque esto nos va a definir realmente, y muchas veces hay que hacer otros exámenes hasta definir exactamente para hacer un tratamiento adecuado. Los esperamos en la consulta en la carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco, Cali. Alguien me estaba preguntando, ¿no?, que eran los pacientes que más venían. Realmente hoy en día está viniendo demasiada gente con problemas de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, artrosis de los pies, artrosis de la articulación de la mano. O sea, hay una serie de enfermedades que estamos tratando muy eficientemente. Los esperamos para tener el gusto de atender.